tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a las 22 y el domingo a las 15:30. Se nos ve el viernes, obviamente, con toda la expectativa del partido de este sábado, con el debut de la selección argentina en el Mundial. Porque obviamente, por más que les dé mucho dolor de cabeza y o bronca a muchísima gente, en este mes que viene, seguramente uno de los temas centrales o el tema central será el Mundial, el fútbol, con todo lo que eso significa en una casa donde muchas veces hay que compartir el tiempo, y que en la primera etapa del Mundial está con encuentros todos los días y 2 o más inclusive. Así que habrá que encontrar las formas de acercar las partes de aquellos que les gusta ver todo el fútbol y aquellas otras personas que no tanto, o por lo menos toleran o muy poco la posibilidad de la ausencia con presencia en la casa de quienes quieren ver todos los encuentros que se disputen. Y si nos ve el domingo, ya tendrá el resultado de ese primer encuentro ante Islandia, que en los papeles por lo menos no tendría que ser mucha dificultad para un doble campeón del mundo como lo es Argentina, pero, en fin, para utilizar una frase muy, pero muy trillada, partidos son partidos y hay que jugarlos. Y en esta semana justamente se produjo esa apertura del Mundial que se dio como noticia internacional, pero que tal vez, no digamos se vio opacada por lo que sucedió aquí en la Argentina, y estamos hablando del ámbito de nuestro país específicamente, pero sí muy comprometido en cuanto a la atención que se le dio en los medios de difusión al debate de la despenalización del aborto en la República Argentina, con todo lo que eso significó. Por suerte, más allá de las posiciones absolutamente antagónicas en algunos casos que se pudieron ver en las exposiciones en el Congreso y también en los airados debates que se dieron en el ámbito familiar, del trabajo o de las escuelas, por ejemplo, dejó como resultado algunas alocuciones de los diputados, estamos hablando, realmente pobres, con argumentos muy, muy remanidos, y otros que se salieron de la media para superarla, por suerte, dejando algún dato para el análisis y el debate posterior. Con también, decíamos, absoluta tranquilidad, paz, no hubo peleas, no hubo ni siquiera conatos de algún tipo de agresión en los bandos contrincantes, podríamos decirlo, que se dio tanto aquí en la Ciudad de Resistencia, frente a la Plaza Central, donde se instaló una pantalla gigante para que los que favorecían a una u otra postura pudieran verlo sin inconvenientes, como en Capital Federal, donde sí se puso de manifiesto tal vez una superioridad numérica de los verdes en detrimento de los celestes o de los azules, como se los identificó. Pero lo cierto también es que tal vez este desencuentro en esta posición sirva como para encontrar algunos denominadores comunes entre aquellos sectores que hasta hace muy poco tiempo parecían absolutamente irreconciliables. Y es así que seguidores de la gestión del gobierno anterior coincidieron en una postura a favor o en contra con los que podríamos denominar colegas de los seguidores de la actual gestión de gobierno. Y se dieron también algunas paradojas en este análisis que pueden efectuarse y que animan como para encontrar aquello que decíamos, tal vez la existencia de temas o de algunos conceptos o conceptualizaciones hasta ideológicas que les permitan a esas partes aparentemente en absoluto enfrentamiento tener la posibilidad de por lo menos sentarse a dialogar. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, desde el sector verde
el que a priori sería más progresista, se pedía que se respete al individuo, a la posibilidad del ejercicio responsable de su libertad. Un presupuesto que es típicamente de la ideología política liberal. Y por otra parte, desde los sectores que se puede decir están más cercanos en lo político y también en lo económico, con lo que hoy se está llevando adelante desde la gestión del gobierno nacional, se pedía que sea el Estado el que no permita la libre ejecución de esa libertad por parte del individuo. Algo que a priori podría parecer que no resiste al análisis del sentido común, pero que permitió, por ejemplo, que desde el sector del bloque de kirchneristas de la Cámara de Diputados de la Nación se aplauda a un discurso del diputado Fernando Iglesias que está en las antípodas absolutas, o por lo menos eso parecía hasta el momento de ese aplauso, de el sector que muchas veces hasta denigra en cada una de sus presentaciones. Pues esta ocasión, la despenalización del aborto en la República Argentina adquirió esos ribetes binarios que casi estamos acostumbrados a vivir los argentinos en la mayoría de los temas: blanco, negro, bueno o malo, alto o bajo, y pocos de los que intervinieron con sus alocuciones dejaron de atacar los pensamientos, los principios, las ideas o los valores de los otros como para atacar, entre comillas, directamente a el tema que se estaba tratando, al proyecto que se estaba en debate o que estaba en debate, teniendo en cuenta de buscar no el triunfo sobre el eventual adversario, sino lo mejor para la mayor parte de una sociedad, entendiendo que ante este dilema, es decir, que cualquiera de las opciones que se tenían como posibles de aceptarlas, no contendría todos aquellos elementos que cada uno de los que votaban necesitan tener como para sentirse absolutamente satisfechos. Ojalá que sirva como una punta, una posibilidad, un atisbo, un embrión de encuentro entre quienes en definitiva representan al pueblo argentino y tienen la obligación de dar lo mejor de sí en no solamente este tema, sino en cada uno de aquellos que traten en el Parlamento Nacional. Llamó mucho la atención también algunas exposiciones o algunos conceptos que uno podría decir: a esta altura de la vida uno tiene que escuchar esto, como por ejemplo que una legisladora dice: desgraciadamente prima en nosotros la razón que no nos permite tener aquellos elementos más primarios o animales para defender nuestras posiciones. Habría que recordársele que ya en 1500 y pico un tal René Descartes hizo una separación muy clara entre la razón y la fe. Pero es lo que se dio en esta semana en nuestro país como uno de los temas fundamentales, sin tener en cuenta también los cimbronazos que en materia económica se está viviendo y fundamentalmente las consecuencias que podría tener de aquí en adelante, de aquí a un año o a un año y pico, cuando se realicen las elecciones generales en la República Argentina. Les comentamos rápidamente, en el próximo bloque estaremos con el responsable, el coordinador, mejor dicho, en la provincia del Chaco, del Plan Belgrano, el ingeniero Benicio Simula, con quien hace un año más o menos también estuvimos charlando, y hoy queremos preguntarle que nos cuente cómo está la ejecución de ese plan, si tanto o mucho mejor de lo que cada uno de ellos y desde el Gobierno Nacional se va pregonando, o como lo indican algunas críticas que se dieron en los últimos días, en las últimas jornadas, de algunos intendentes, el de General San Martín, por ejemplo, Aldo Leiva, y
del titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados del Chaco, Hugo Sager, con quien estuvimos hace poco tiempo, recriminando duramente que el Plan Belgrano no es más que una cáscara que en definitiva no está dejando nada positivo para la provincia. De esos temas estaremos hablando con el ingeniero Benicio Simula en el próximo bloque. Antes de la charla con nuestro invitado, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Segundo bloque de Sin Retórica, y como les decíamos, en la presencia de el coordinador para la provincia del Chaco del Plan Belgrano, el ingeniero Benicio Simula, a quien en forma periódica lo invitamos y obviamente agradecemos la gentileza de aceptar la misma para saber cómo va el Plan Belgrano justamente, no solamente aquí en la provincia del Chaco, sino en el área noreste, que es lo que más nos interesa, pero también para tener su punto de vista, su parecer sobre la ejecución de este ambicioso plan que, bueno, también está recibiendo algún tipo de críticas, pero ya vamos a llegar a ese tema. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra casa. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, hace un año y piquito más o menos teníamos oportunidad de hablar sobre el desarrollo del Plan Belgrano. En un año, ¿cómo evolucionó toda la gestión del plan, ingeniero? Bueno, hoy diría que estamos en marcha plena. Tuvimos obviamente al principio algunas dificultades. Ajá. Basta mencionar el segundo acueducto, que nos encontramos con certificados impagos, con problemas con la UTE, porque una de las empresas asociadas es OAS, que es aquella que está involucrado en los actos de sobornos con el expresidente Lula. Hubo que obviamente revisar las condiciones de la obra y así nos encontramos con muchas otras
y hoy diría que todas estas obras conflictivas hoy están en plena ejecución, a tal punto que una de las más emblemáticas, por ejemplo, la autovía de Resistencia en Bacallé, la hemos inaugurado el pasado 25 de mayo. Hemos terminado, por ejemplo, el acueducto del Impenetrable. Hemos terminado conjuntamente con la empresa SAMEP el acueducto de Presidencia Roca a Pampa del Indio y las derivaciones a todas las localidades de la zona. Se está terminando la planta de tratamiento cloacal ubicado al sur de la ciudad de Resistencia, que realmente va a permitir que se empiecen con las obras cloacales de todas aquellas zonas que hoy no lo tienen y resolver las lagunas de estabilización que se encuentran en una zona que contamina muchos barrios de la ciudad de Resistencia. La zona suroeste de Resistencia. Que es la zona de suroeste de la ciudad de Resistencia, que cuando circulamos en determinadas condiciones meteorológicas vemos realmente el olor nauseabundo y que ese olor nauseabundo además afecta a la salud. Son también conocidas como lagunas de oxidación, ¿no? Son lagunas de oxidación, ajá, sí, lagunas de estabilización o lagunas de oxidación. O sea, tratan el agua, tratan entre comillas, tirando en un piletón, y es un proceso aeróbico, donde obviamente un proceso aeróbico lo que hace es largar todos los olores al medio ambiente. Pero se ejecutaron en un momento donde al sur de la Avenida Soberanía Nacional no había habitantes. Hoy hay asentamientos a su alrededor, o sea, gente que indudablemente vive los efectos directos de esa situación. ¿Y eso lo hacen en colaboración o junto con la provincia del Chaco, con las municipalidades? Lo hacemos, mire, para no crear superestructuras, por ejemplo, todas estas obras que les mencioné, las hacemos vía SAMEP. La Nación provee los fondos y SAMEP es quien hace la obra, nosotros controlamos, obviamente. Y de esta forma lo que hacemos es evitar generar un monstruo burocrático que en definitiva no ayuda a que las obras las ejecutemos en tiempo y forma. Y también estamos trabajando fuertemente para muchas obras que son importantes, fundamentalmente en el marco del PPP. El PPP es un programa de participación pública y privada. Donde el financiamiento lo hace el sector privado. Obviamente que se están teniendo algunos inconvenientes, que creo que van a aumentar, por lo que ayer yo he leído, volvió a aumentar la tasa de referencia del Tesoro de los Estados Unidos, y esto hace que los fondos vayan fundamentalmente a los bonos de dicho país. Los fondos de inversión. Los fondos de inversión. Entonces, ahora hubo que suspender por un tiempo licitaciones por $2.000 millones para ejecutar diferentes obras ferroviarias en todo el ámbito nacional, precisamente porque, bueno, los fondos prefieren ir a invertir en bonos del Tesoro norteamericano en lugar de invertir en otros países y fundamentalmente los países emergentes. De todas maneras, en este marco estamos trabajando en lo que hace a nuestra región y el Chaco en particular, con dos obras que son para nosotros importantes. Uno es la continuación de la autovía hacia Sáenz Peña y la otra es finalmente la licitación del segundo puente Chaco Corrientes con las obras de circunvalación. Con la primera que mencionó, la autovía hasta Presidencia Roque Sáenz Peña, ¿ya hay alguna fecha? ¿Cómo está el proceso? El proceso de este paquete, porque se está licitando en varias etapas el PPP. El 21 de agosto está previsto licitar el segundo puente Chaco Corrientes, sí, y una etapa de la obra de la autovía entre Macallé y La Escondida. El resto del proyecto está el compromiso de licitar para el año que viene, pero fundamentalmente lo que está haciéndose en este momento es una revisión del proyecto. El proyecto está elaborado, pero está en revisión en etapa final. O sea, va como paquete complementario, PPP, digamos, de lo del puente y ese tramo de la... es otro paquete. Ajá. O sea, es otro paquete, el que se presenta al puente es uno y obviamente la autovía es otra. El puente ya estamos hablando de una obra de gran envergadura.
y obviamente implica armar un paquete totalmente diferente. Se confirmó, por lo menos el titular del Plan Belgrano lo hizo hace pocos días, la licitación se realizará en el mes de agosto. El 21 de agosto tiene fecha, sí. La del segundo. ¿Está confirmado esa fecha? Está confirmado, donde obviamente lo que se está testeando es, insisto, que va a pasar con estas decisiones por parte del Tesoro de los Estados Unidos, que están absorbiendo los capitales que hoy existen en diferentes partes del mundo. Si esto tendría algún inconveniente, no le puedo garantizar que finalmente sea el 21 de agosto, pero no sería por una cuestión del Estado argentino, ni porque el proyecto no esté elaborado, sino que sería porque obviamente las empresas contratistas no logran encontrar el capital suficiente para presentarse en estas licitaciones. Porque ¿cómo es el programa de participación pública y privada? Una empresa o más que se unan para un paquete, vamos a suponer el puente Chaco Corriente, una obra que está 750 millones de dólares, lo cual hay que sumar las obras de circunvalación. Vamos a suponer que se una una empresa argentina con una empresa canadiense, que hay canadienses interesados, con una empresa alemana. Doy un ejemplo cualquiera, una UTE. Ellos son los que van a ejecutar la obra. Esta empresa lo que tiene que hacer es buscar un banco que le financie esta obra, con garantía soberano del Estado argentino. Ahora, este banco, lo más probable es que no tenga el capital suficiente, porque, insisto, hoy lo más atractivo es comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, como ha pasado con estas obras ferroviarias por 2.000 millones de dólares, que estaba previsto la licitación y que se postergó por un tiempo hasta que las empresas o las UTEs interesadas en ofertar consigan el financiamiento. Ahora, Simula, si por alguna razón... Y quiero decir, sí, esto que pasa con las empresas nos ha pasado a nosotros. Por eso tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, porque quienes nos prestaban dinero hoy prefieren colocarlo en los bonos del Tesoro del Estados Unidos. Es todo un tema que bien valdría por ahí analizarlo en forma específica, ¿no? La de la toma de crédito o la toma de deuda con el fondo. Pero con el tema del puente, el llamado licitación, hay mucha expectativa y con una fecha del 21 de agosto. ¿Son conscientes si por alguna razón, de las que usted explicitó u otras, no se llega a dar, van a recibir todos los palos todos? Bueno, uno se maneja con una realidad donde esa realidad no depende exclusivamente de nosotros. No hace falta que explique qué es lo que está pasando en la República Argentina. Y en la República Argentina, uno de los objetivos que se ha trazado en función de esta turbulencia económica y financiera que tuvimos es bajar el déficit. Por lo tanto, si tenemos que bajar el déficit a un valor razonable, no podemos seguir emitiendo dinero o endeudándonos a través de los mecanismos normales. Algunos lo entenderán y otros no lo entenderán. Pero bueno, esto es parte de la función pública y habrá que salir a explicar por qué en esa fecha no se puede cumplir, ¿no? Ahora, perdón, yo sé de dónde van a venir las críticas. Sí, lo están haciendo algunos intendentes del peronismo, ¿no? A esas críticas, lo que yo le voy a responder es por qué en los 12 años de gobierno no hicieron estas obras, que hoy tenemos obviamente algunas dificultades de concretarlas. Claro, porque en las últimas horas habló Leiva, de San Martín y Sagia, el diputado. 12 años. ¿Qué hicieron 12 años? ¿No fueron a verlo a Néstor Kirchner y a Cristina y a Devido? En esos 12 años tuvieron gobernadores de su signo político. ¿Por qué no hicieron las obras en ese momento? Nosotros somos los primeros que queremos hacer esa obra, porque queremos mostrar a la gente de lo que podemos hacer. Nosotros no somos Caperucita Roja, que nos escondemos con un capuchón rojo. Nosotros queremos volver a gobernar el Chaco a partir del año que viene. Por lo tanto, somos los primeros interesados en que estas obras se hagan. O sea, ahora, lo que no vamos a hacer es mentirle, lo queremos decirles cuál es la realidad de este mecanismo. La concreción de, por ejemplo, la licitación del segundo puente sería
para ustedes, para la UCR específicamente, una muy buena carta de presentación para el electorado. Mire, hemos terminado la autovía hasta Macayé, cuestión que no se hizo ni en la gestión anterior, ni y en esta sí lo hicieron, pero lo pagamos nosotros. Vamos a seguir licitando hasta Saspeña. Cuando dice nosotros, la Nación. La Nación. Ajá. Vamos a terminar el acueducto, que no pudo terminar la gestión anterior, con 2.500 millones de pesos que estamos poniendo nosotros. Y hemos resuelto problemas que realmente complicaron la ejecución de las obras. Estamos terminando obras como el acueducto del Impenetrable, como esta planta de tratamiento de líquidos cloacales. O sea, nuestra carta de presentación va a ser que las obras en nuestra gestión se terminan sin sobreprecio, no hay corrupción. Fíjese, la Ruta 7, obra provincial, se licitó la obra Capitanich. La que prometió, hubo en San Martín con la 16, ¿no? Con la 16. Ajá. 20 veces prometió su inauguración. Esa obra se paralizó, estuvo metido la empresa de Santa Cruz, de este que está preso. De López. Exactamente. Tuvimos que llegar a un mecanismo de rescisión, de resolver judicialmente la cuestión. Y eso ahora se terminó. La obra está en ejecución, se va a terminar en nuestra gestión. Pero no solamente eso, sino que la hemos licitado a un precio inferior a que si hubiésemos terminado ejecutando con el contrato anterior. Si eso no es sobreprecio, quiero que me expliquen lo que es sobreprecio. Por eso nuestra gestión, nos van a poder criticar muchas cosas. Tanto Leiva como Capitanich, como ya sé quiénes van a ser los voceros. Pero quiero decirles a ellos que acá las obras se terminan, cuando le ponemos plazo se terminan y sin sobreprecio. Después podemos dar todas las explicaciones que queremos, que no están los capitales, que hubo inconvenientes, que seguramente van a aparecer muchos inconvenientes, pero lo que no nos van a poder decir es que nosotros estas obras no las terminamos o las estamos licitando en cualquier condición. Benicio, por esto no quiero polemizar. Sí. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que tenemos que empezar a aclarar y que critiquen por las cosas que eventualmente quisieron hacer y no las hicieron, no por los que tuvieron oportunidad de hacer en 12 años y no lo han ejecutado. Ingeniero, usted mencionaba recién que uno de los objetivos que se propuso el Gobierno Nacional es reducir el déficit en forma considerable, digamos. A los integrantes del Plan Belgrano, a los coordinadores regionales o provinciales, ¿se les anticipó, se les notificó la posibilidad de poda de algunas de las partidas o de las obras que se estaban pensando hacer? De las obras que se están ejecutando, se van a seguir ejecutando en su totalidad. ¿Eso está garantizado? Eso está garantizado. De las obras nuevas no tenemos todavía ningún tipo de consigna, porque creo que hace 2 semanas atrás el ministro Dujones se reunió con todas las áreas y dio un tiempo para que se trabaje en esta cuestión. Yo de todas maneras quiero ser optimista con algunas cuestiones que lo hemos hablado antes de empezar el programa. Bajar el déficit fiscal es en función de un porcentaje del PBI. Todo indica, no el gobierno, sino la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el principal referente y el que más analiza esta cuestión, establece que el año que viene, sea lo que haya terremoto, sequía, inundación, va a haber récord de hectáreas cultivadas en la República Argentina. Y por lo tanto va a haber un récord de ingreso de divisa. Por lo tanto, eso va a implicar un crecimiento del PBI y por lo tanto posiblemente el déficit se sienta un poco menos en función del crecimiento. Así que hay que trabajar en ese sentido, ojalá que se den esas variables para beneficio de todos los argentinos, no solamente de una gestión, porque el segundo puente no es ni para Macri, no es para Benicio Simula, es para que la gente tenga una alternativa frente a un puente que está teniendo sus inconvenientes y que roguemos que no tenga más inconvenientes y no tengamos alternativa. La autovía no es para Macri ni para Benicio Simula,
es para la gente que va a Saesteña y hacia el oeste, que tiene accidentes, con accidentes fatales, que pierde tiempo. Realmente esto es lo que hay que entender. Entonces, apostemos que realmente tengamos un panorama más optimista. Ojalá que se dé así y que podamos hacer todas las obras que realmente están proyectadas en el marco del Plan Belgrano. Hablando de eso justamente y de lo que podría denominarse obras nuevas para el Chaco, ¿cuáles serían, ingeniero? Bueno, las obras nuevas están las cloacas de San Martín, están las cloacas de Barranqueras y las cloacas... Que se quejó justamente de eso Leiva en las últimas horas, ¿no? Estamos trabajando con la empresa SAMEP, nos hemos reunido hace unos 10 días atrás para tratar de adecuar el proyecto para que frente a la... y nos hemos reunido con el gobernador, por eso sería bueno que Leiva hable un poquito más con los funcionarios de su partido y con el propio gobernador, donde la alternativa es, frente a este panorama, dividir el proyecto en etapas y empezar con una de las etapas y después seguir con las otras. Las cloacas de Barranqueras, Villa Ángela y San Martín suman 110 millones de dólares. Hemos hablado con el gobernador porque estas 3 obras están previstas en el marco del PPP, pero hay un remanente de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo del BID que la Nación no lo va a usar y lo está ofreciendo a la provincia. Hoy, si nosotros leemos los diarios de la capital, vemos que vino el secretario Caldarelli, que es el secretario de Provincias y Municipios, donde uno de los temas que trató es precisamente ofrecerle a la provincia estos créditos para diferentes obras. La continuación de la autovía, la segunda etapa del acueducto del Impenetrable, tenemos previsto en el presupuesto, y de hecho estamos haciendo varias localidades con provisión de agua potable. ¿Por qué? Porque la cuestión es que no terminemos el acueducto y las localidades que están a la vera del acueducto no tengan la red de distribución. Estamos repavimentando la ruta 11 que va a Formosa, desde Resistencia hasta Tatané, o sea, los 100 kilómetros... Hasta el límite. Hasta el límite, pero también el contrato es hasta Tatané. Después de Tatané continúa la autovía que también de Formosa, que también se está... Y ahí van a empalmar. Y ahí se va a empalmar. O sea que, más allá de todas estas cuestiones, el panorama no es tan oscuro. Esto no implica... Algunos están diciendo, y sobre todo lo que se denomina la oposición más dura, el abismo Argentina ahí al borde, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Argentina no está en el abismo. En el abismo hubiésemos estado si la oposición o el anterior gobierno que hoy es oposición hubiese seguido. Nosotros estamos al borde, y no lo digo precisamente por pertenecer a otro proyecto político, estamos al borde de entrar a una situación como Venezuela. Y que quien más que menos sabíamos que esto era así. Estábamos, dice usted. Estábamos. Hoy tenemos un Banco Central que sin los fondos del Fondo Monetario Internacional estamos con más de 50.000 millones de reserva. No estamos en una situación de debacle porque pesos hay en la República Argentina. Que nos vamos a tener que ajustar en algunas cuestiones el cinto, sí, esto es así, lo ha dicho del presidente de la Nación para abajo. Pero obviamente nosotros no podemos... ¿Puede ser que exista algún tipo de inequidad que haga el esfuerzo como que se exige muchísimo a un sector y a otros no tanto? Mira, esperemos de resolver esto. El Ministerio de Desarrollo Social está trabajando mucho al respecto para tratar de paliar estas cuestiones. Ahora, esto no impacta tanto a los que menos tienen. Uno de los sectores que más se benefició en la República Argentina, y entre ellos me cuento yo, es los que viajábamos al exterior. El año pasado... Por el dólar barato. Por el dólar barato. El año pasado 11.500 millones de dólares se gastaron en el exterior. Si usted viajaba por el aeropuerto de Asunción o el aeropuerto de Foz de Iguazú, que incrementó notablemente su playa de estacionamiento, usted había momentos que no encontraba lugar. Y si usted empezaba a revisar la patente, el 80% de la patente eran de argentinos. Justamente esos argumentos... Ese sector no es el más pobre. No, obvio. Ese sector no es el más pobre. Inclusive tomando esos conceptos, ingeniero, hay quienes dicen que por
viaje al exterior, algunos hablan de 15.000 millones de dólares, otros de 11.500 millones es la cifra oficial, que es un montón, claro, un montón de más plata. 10.000 que se perdieron en 2 días de corrida cambiaria hacen un 22.000 millones. ¿Quién compró el dólar? ¿La Ajá. gente que menos tiene? No. Ah, bueno. Claro, pero perdón, la Argentina pide o pedía 30.000 millones. Sí, coincido con usted, por eso no, es mentira que todo esto es hacia los sectores más pobres. Acá se beneficiaron fundamentalmente los que tienen mejores ingresos. Fíjese, por ejemplo, el tercer rubro, récord de venta de autos va a ser en la República Argentina, 1 millón de autos. Ayer justamente que me fui al banco me crucé con uno que maneja uno de los registros automotor, me decía, mira, estamos vendiendo como nunca. Este mes 20% más de venta de 0 kilómetros. Otros decían que había disminuido un poco, digamos, ¿no? Por el aumento del dólar. Lo que le quiero decir que un gran porcentaje de esos vehículos no son los vehículos de pequeño porte, son vehículos de gran porte importados, con el dólar barato. Entonces, estas son las cuestiones que hay que resolver en la República Argentina. Ahí se estaría de alguna manera justificando por qué el dólar está pegando saltitos, saltos y saltones durante el último mes, más o menos. Y se está poniendo en función de la demanda, va a tener que subir el dólar. No sé cuál es la cifra, porque obviamente no es mi especialidad y esto es una cuestión del Banco Central. Pero el dólar estaba barato. Escuche, usted pagaba por un hotel en el Caribe, todo incluido, mucho más barato que un hotel en Buenos Aires. Por eso esta cantidad de gente que viajaba al exterior. Y esto es por el dólar barato. Por eso justamente hablaba de si no hay alguna especie de inequidad bastante pronunciada en que hay sectores que sí pueden acceder a todo esto y hay otros que no tanto. Y obviamente que hay sectores que no pueden acceder, ¿no? Nosotros no escondemos la cabeza como el avestruz. Y menos lo voy a hacer yo, que fui intendente de esta ciudad y conozco lo que son los barrios periféricos y los asentamientos. O sea, a mí nadie me va a venir a mí a decir lo que es la pobreza y la necesidad. Nadie me lo va a contar. Pero también es cierto que no podemos seguir dilapidando dinero de la forma que lo veníamos haciendo. Por eso yo soy optimista que la cosa se va a acomodar, se va a equilibrar un poco más, que va a haber una etapa dolorosa y esto es así. El tema es dolorosa más para quién o para quiénes. Y va a ser dolorosa para, obviamente, hasta que se equilibren las cosas, va a ser dolorosa para para los sectores más bajos. Por esa razón, esta ministra que trabaja mucho, que la ministra Stanley, tiene la consigna de trabajar en ese tema. Nosotros desde el Plan Belgrano estamos precisamente llevando la información desde las 10 provincias del norte argentino. Claro, porque tienen una relación directa. Tenemos la relación directa, nosotros no nos van a contar cómo es esta realidad. Volviendo a un tema específico y una obra del Plan Belgrano, como lo es el segundo puente, ¿el proyecto ya está definido, está decidido, está cerrado? Está definido. El proyecto la traza es el mismo lugar que nos ha costado también una larga discusión. La misma traza que definimos cuando yo era secretario de Transporte y Servicios Públicos. Es la mejor, en la gestión de Rosas. En la gestión de Rosas, que fue un acuerdo con el gobierno de Corrientes y sobre el cual hemos trabajado. Es la mejor traza porque es la que, sin ingresar al sector urbano, es la que más se acerca a ambas ciudades. Está justo en el sur de la urbanización de Corrientes, pasa por el sur de Vilela, después se separa la traza. Bueno, ahí justamente quería ir yo y era uno de los motivos de mi pregunta. ¿Por qué ubicamos nosotros el puente ahí? Porque como toda obra de ingeniería, este puente puede tener inconvenientes. Vamos a suponer que en el mejor de los casos lo tengamos que clausurar unos meses, como pasó con Zárate Brazo Largo. Ustedes se acordarán, hace unos 8 años atrás, Zárate Brazo Largo son 2 puentes separados. Uno hubo que clausurarlo, y eso que es más nuevo que este, durante 8 meses. Se resolvió porque este puente de doble mano, entonces se resolvió con el segundo de los puentes. Pero si hay que clausurarlo, no podemos alejar muchísimo el puente, porque realmente tendríamos que recorrer muchos kilómetros para ir al sur, tomar el puente y retomar nuevamente hacia el norte. Yo le preguntaba por qué, haciéndome eco... Perdón, sí. Y termino. En Resistencia
la traza después va a estar a unos 8 kilómetros al sur de la avenida Soberanía Nacional. ¿Por qué? Porque la ciudad se extendió al sur. Ese fue el sector que más se inundó en las grandes lluvias que tuvimos el año pasado, ustedes se acordarán. Esa zona no tiene ninguna protección, ningún canal, absolutamente nada. Que de paso, ya que estamos, una de las obras nuevas que yo me olvidaba mencionar es que está en ejecución con financiamiento nacional el canal 16, que es uno de los canales que va a permitir sacar el agua de toda la zona sur. Entonces, una vez que se ejecuta el terraplén sur, se va a poder ordenar hídricamente entre la avenida Soberanía Nacional y el acceso al segundo puente. Quería hacerme eco, y a esto iba, de la queja de la intendente de Barranqueras. Dice, no nos tuvieron en cuenta, nadie nos preguntó nada y estamos en una situación geográfica privilegiada respecto de la ubicación y la traza del segundo puente. No, porque primero que pasar por Barranqueras es transferir el problema a Barranqueras. Primero, si usted ubicaría a la altura de Barranqueras... No el puente, sino algún tipo de conexión, indicaba ella, porque está absolutamente alejada y olvidado. Sí, claro, pero la conexión es que usted tiene que sacarlo de la ciudad, no va a pasar por Barranqueras. Posiblemente lo que después tengamos que mejorar son los enlaces vía, alguna articulación con vía el Puerto puerto, Vilela, ¿no? Claro. Para aquellos que opten usar esa alternativa. Porque la cosa es así. Hoy el proyecto del segundo puente contempla que la totalidad del tráfico pesado va a tener que pasar por el segundo puente. Sacarlo de Corrientes y obviamente sacar de la autovía de la Nicolás Avellaneda, porque ya se está urbanizando. ¿Y está definitivamente descartada la posibilidad de que sea ferrovial? En esta etapa sí. Son 270 millones de dólares. Pero si no se hace en esa etapa, ingeniero... No, pero yo quiero explicarle lo siguiente. Usted pasó por el puente Zárate Brazo Largo, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted prestó atención cómo es el puente ferroviario? Es una calzada independiente del puente vial. ¿Por qué? Porque necesita pendientes diferentes. O sea, usted tiene el puente con la calzada para el tránsito automotor y un ferroviario que viene absolutamente independiente. O sea, cuando se quiera hacer ese tema, se puede hacer la estructura en forma independiente. Yo me voy a permitir ser escéptico, porque más allá de los aspectos técnicos, si no se hace ahora... Pero la sábana es corta, no son solamente 270 millones de dólares. Hay que hacer la circunvalación a Resistencia, desde Puerto Tirol, casi 50 kilómetros por abajo. ¿En algún momento se vio la posibilidad de hacerlo o no? ¿O nunca estuvo previsto? No, siempre estuvo. Siempre estuvo previsto. Cuando nosotros hicimos el proyecto inicialmente, estando en el gobierno provincial, el proyecto era ferro automotor. A eso hay que agregar que usted tiene que hacer la interconexión del lado de Corrientes. Hoy el ramal ya no funciona más, fue levantado. Tiene que hacerlo hasta Montecasero. Entonces estamos hablando de una inversión de 400 a 500 millones de dólares adicionales. Yo soy el primero que quisiera que el puente sea ferro automotor. Ahora, tampoco vivo de ilusiones ni de espejismo. Por ahora no es posible. El país hoy no tiene ese dinero. ¿Y la reactivación de lo que era Cefecha? La reactivación de Cefecha tiene varios condimentos. Hoy la prioridad, y esto lo tengo que decir, es resolver el transporte de pasajeros en el área urbana de Rosario y de Córdoba. Córdoba, Rosario es lo que hoy prima. Y la tercera etapa es el área metropolitana de Resistencia. Acá hay que construir las vías de nuevo. Hoy es un peligro y nosotros no queremos tener una tragedia de 11. En el corto e inmediato plazo no funcionará el tren metropolitano. En el corto no funcionará a menos que la provincia y los municipios decidan apoyar este emprendimiento. Pero a corto plazo no. Y la provincia hoy no está en condiciones, digamos, de poder hacerlo. Y la provincia no está en condiciones, de acuerdo a lo que hemos conversado. Y en este tema también, usted no se olvide que yo era secretario de las públicas y fui parte del directorio de Cefecha cuando se creó la empresa. Junto con Aida Ayala.
Aida Yala vino después. El primer presidente fue el ingeniero Mario Alegre. Pero ella estuvo trabajando estuvo en la segunda ¿no? etapa. Ajá. Sí, ella fue presidenta en la segunda etapa. No lo traje a colación el nombre de Aida Yala al azar, sino para pedirlo a usted como radical, y la sonrisa está diciendo algo. No, porque ¿Qué opina? Es una cuestión eminentemente judicial y en ese ámbito se tiene que resolver. ¿Solamente judicial? No tiene nada que ver la cuestión política. ¿Fuego amigo no hubo? A lo sumo con sectores ligados a la gestión, pero esto no es una cuestión política, no es una cuestión partidaria donde el partido tiene que opinar. Esto es una cuestión judicial y tenemos que dejar que la justicia trabaje en este sentido y resuelva finalmente qué es lo que ha pasado ahí, que pueda dilucidar lo que ha pasado finalmente ahí. Un golpe fuerte porque el año pasado en Resistencia Barranqueras tuvo una muy buena performance electoral, ganó, ¿no? Y hemos ganado muchos de los municipios importantes, entre ellos Resistencia, así es. Y hoy está en una situación a poco tiempo de unas elecciones generales importantísimas. Y sin ninguna duda, pero bueno, insisto, es una cuestión que se tiene que dirimir en el ámbito judicial y nosotros tenemos que hacer, cuestión que lo estamos haciendo, el reacomodamiento político para lograr quién va a ser nuestro candidato a gobernador en el año que viene, ¿no es cierto? Desde mi humilde opinión, creo que Aida Yala ya está fuera de carrera en esta etapa. No creo que para las elecciones del año que viene quede resuelto la parte judicial. Y si esto se resolviera y saliera absuelto, obviamente hoy es la candidata, o era antes de esta situación, la que mejor medía. Obviamente que para todo es un gran golpe. No lo voy a mentir, ¿no es cierto? No nos vamos a engañar en este tema. Pero también quiero decirle que es un tema judicial. No estuvo el partido metido en esta cuestión viendo qué es lo que pasó ahí adentro. Y ojalá que se resuelva positivamente. Pero bueno, indudablemente algo pasó. Yo no creo, honestamente, que la justicia ponga o detenga a tantas personas sin tener algo en manos, ¿no es cierto? Esta es mi opinión. Ingeniero, otro tema fue el del tema de la resolución en la Cámara Baja de la Nación del aborto, de la despenalización del aborto. ¿Cómo vio el debate en sí? ¿Le pareció que se ajustó a una norma más civilizada de debatir? ¿Le pareció positivo? Sí, algo que a mí me congratuló, más allá que uno pueda tener una posición y otra, es que demostraron madurez en esta discusión. Y así creo que tiene que funcionar el Congreso, que tengamos ideas diferentes, pero que seamos capaces de discutir sin necesidad de lo que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, con la cuestión previsional, donde, bueno, rompimos... hubo derrote, palo y represión, digamos, ¿no? ¿Pero qué es represión? Permitir que se rompa la plaza, que se golpee a los policías, ¿qué es represión? Yo estuve en Estados Unidos y le puedo garantizar que usted no puede actuar de esa forma, ni en cualquier país. Claro, yo estoy de acuerdo con la pero protesta. También hubo ataques a viejitos, gas pimienta y demás, eso hay que resolverlo. A eso digo en cuanto a represión. Pero no a represión de alguien que estaba rompiendo la plaza y que la tenemos que pagar todo. Lo de ayer a mí me congratuló, porque no se rompió ni un vidrio. Exacto. Esa es la forma de protestar. No se reventó un globo del otro, ¿no? Y encima, porque en el tema previsional hubo solamente el grupo que estaba en contra. Acá estuvieron los dos grupos y no se pelearon. Y el que no logró que se vote su posición se fue sin generar ningún tipo de disturbio. Algunos enojadas como Lilita, digamos, enojados, ¿no? Todo lo que usted quiera, pero eso no implica romper, ni atacar a la gente, ni actuar como un patotero. Entonces, esta es la forma que tenemos que actuar nosotros en democracia. Entonces, yo realmente creo que lo de ayer fue un acto civilizado, un acto en el cual durante 2 meses se pudieron presentar diferentes ideas y donde finalmente nuestros representantes votaron a favor de una posición. Y no he escuchado voces en contra por votar esa posición. Y en muchas exposiciones, por lo menos las que se pudieron ver,
representando justamente a quienes los eligieron y no a posturas personales, que creo y además hubiese sido el peor de los caminos. Y además ¿no? he escuchado un debate, como no siempre se escucha, donde, bueno, algunos, obviamente, como siempre ocurre en este montón, expusieron con la guitarra en la mano, ¿no es cierto? Pero realmente hubo algunas exposiciones brillantes. Que realmente usted lo escuchaba de un lado y del otro y a los dos le daba la razón. Claro, porque decíamos más temprano en el programa, esto es un dilema, es decir, opciones que ninguna de las que se aplique serán absolutamente satisfactorias para las partes que lo adopten. Así es, ¿no? así es. Cualquiera de las dos tiene sus pros y sus... Pero esto es la democracia. Esta es la democracia. Y lo que tenemos que entender, que los legisladores tienen que legislar en función de un Estado. Y el Estado son todos los argentinos, como el Estado de cualquier otro país. Por lo tanto, de esta forma tienen que exponer sus ponencias, y algunos tendrán algunas convicciones y otros tendrán otras convicciones. Quedará por determinar ahora qué será en la Cámara Alta, pero esa será otra instancia. Ingeniero, nosotros emitimos el programa el viernes a las 22 y lo repetimos el domingo a las 15:30. O sea, bueno, este viernes en ese horario todavía vamos a estar pendientes de lo que pase el sábado con Argentina, y si lo está viendo el domingo ya se sabe el resultado. Bueno. ¿Usted cómo lo ve? ¿A Argentina, la expectativa, tiene esperanzas? ¿Confía, no confía? Algo de un lado y algo del otro. En principio no confío. No confío porque no me gusta el técnico. Yo vi hoy, por ejemplo, Arabia, Rusia, y los dos técnicos estaban tranquilos. Pero no son argentinos. Sí, pero mire... Claro, son rusos, son árabes. No, bueno, pero usted no puede estar saltando. A mí me pone nervioso ver a este técnico. Honestamente me pone nervioso y no sé cómo pone nervioso. Bueno, Bilardo tampoco se quedaba muy quieto, Ahora, hay algunos jugadores que yo no soy especialista, digo, ¿a quién no lo pondría? Más allá que me ha encantado, que viene de River, siendo yo hincha de River, por ejemplo, Mascherano no lo hubiese puesto. Está viejito. Y por algo se fue del Barcelona y está jugando en Chile. A lo mejor nos da una gran sorpresa. Por otra parte, yo digo, y a ver si nos va como México el 86, que realmente una selección que perdía todos los partidos, un desastre, se fue con muchísimas críticas y terminamos siendo campeones. O sea, por otro lado, digo, el fútbol, y quién le dice que lleguemos nosotros a acertar en el juego y de paso tener un poquito de suerte también. Ojalá que vaya bien, porque si no el único, tal vez uno de los pocos temas que amalgaman a los argentinos, ¿no? El fútbol, y fundamentalmente a la selección. Sí, seguro, es así, está bien que sea así, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo lo que le digo desde mi posición, me hubiese, no porque tenga, obviamente no puedo tener ningún problema personal con el técnico. A mí me gustaría un técnico que... no porque sea de River, ¿no es cierto? Pero me gustaría un técnico como Gallardo, donde diga, mira, Messi, tus amigos no pueden venir. Imposible. Imposible. Y según me cuentan, según yo he leído y escuchado a un periodista, al primero que le ofrecieron fue a Simeone. Y Simeone le dijo, bien, pero yo voy a decidir qué jugadores vienen. Y le dijeron, no, eso no es posible. Entonces yo no voy a ser técnico. Claro, porque con Messi, con Pelé, con Maradona, debe ser muy, pero muy complicado poder hacerlo, ¿no? Entonces, por la trascendencia, por el lugar a donde están. Entonces, Messi es un gran jugador, el mejor del mundo, pero el que tiene que resolver esto es el técnico. El conductor. El que maneja el avión es el comandante, no son las azafatas y el personal de a bordo. No le pregunta, che, a ver, ¿cómo querés que venga la cosa? No, es el comandante, en todo caso con su ayudante, su copiloto, el que resuelve cómo se pilotea el avión y cómo se llevan adelante los procesos. Después está el resto. Entonces, el técnico tiene que tomar la decisión y asumir la máxima responsabilidad si se equivocó. Sí. Porque acá el problema es que si no va mal, ¿a quién le van a cortar la cabeza? Al técnico. No van a decir, miren, ¿saben qué? Mascherano se rompió la pierna a los 5 minutos porque no da más. Pero no tal vez, Messi, yo fui el que pedí... pero tal vez también entre a jugar la dirigencia de la AFA, que está un tanto vapuleada por
errores no forzados, ¿no? Sí, que son no, a la vista. Sí, pero parece que este proceso no es la primera vez. Es ahora con repetido. Messi, antes era con Maradona, y siempre hay un caudillo que pretende manejar. Eso no implica que el técnico no lo escuche, Lógico. obviamente. Tiene que ser abierto. Pero a mí me hubiese gustado alguien que tenga más poder de decir, este es el límite. Este es un equipo de fútbol, no es un equipo de amigos. Y estamos jugando el prestigio de un país. No es un partido... Prestigio futbolístico, ¿no? Está bien, sí, estamos hablando de eso, obviamente, el prestigio deportivo. No es un grupo que se reúne en la cancha los sábados y domingos a jugar, y si vos podés patear bien y si no, no, y si te meten 10 goles, no importa. ¿Es de mirar todos los partidos o solamente los de Argentina? No, no tengo tiempo, miraré algunos que el tiempo, a la tarde tengo clase, así que... Sigue como docente de la UTN, ¿no? No, estoy en la Facultad de Ingeniería. De la UNE. De la carrera de Ingeniería Civil. Está. Sí, estoy de que cumplió años hace poco tiempo, además, estoy ¿no? de profesor titular de la cátedra de Vías de Comunicación 2, que abarca toda la cuestión de ferrocarriles, puertos y vías navegables. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que no pase tanto tiempo para tenerlo de nuevo y que nos vaya contando con los aciertos, con los inconvenientes, con los errores, con las críticas, con los palos, en fin, como para tratar de mostrar lo más cercano a la realidad, ¿no? Un panorama mucho más claro hacia dónde vamos yendo, ¿no es Está cierto? bien, gracias. Lo que le puedo decir es que vamos a poner mucho esfuerzo. Gracias de no nuevo. vamos a mentir a la gente. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. El ingeniero Benicio Simula con nosotros en esta extensa nota que nos ha cedido con muy amablemente el tiempo que nos dispensó. Nosotros les proponemos un reencuentro la próxima semana, el viernes a las 22, y recuerde nuestro habitual encuentro del domingo a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.